Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os vamos a contar todo lo que ha ocurrido previo al Gran Premio de Hungría, todo lo que tienes que saber antes de que dé comienzo la carrera y todos los temas, por si te quieres saltar alguno que vamos a comentar, van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y vamos a arrancar con respecto a Fernando Alonso en muy breve, porque esto sobre todo haremos en el análisis post Gran Premio de Hungría, después de que veamos lo que ocurra hoy en la carrera, y también sobre todo después del Gran Premio de Bélgica, que sabemos que está a la vuelta de la esquina y luego hay 3 semanas sin Fórmula 1, ahí se hará muchos análisis de la situación real de Aston Martin, pero ha hablado Fernando Alonso acerca de las actualizaciones, ha hablado acerca de las mejoras que introdujo Aston Martin, las cuales ya os expliqué ayer por qué fue un rendimiento mejorado, y efectivamente Fernando Alonso también dice que ha sido mejorado. Es más, hay otras palabras que ha dado en los medios escritos donde se extiende un poco más y habla de que han notado un mejor balance, han notado que al final el mejor balance que han conseguido, lo que han visto es que tiene mejor gestión de los neumáticos, no va a estar al nivel de los equipos top de la parrilla porque siguen sin estar a ese nivel, pero que sí que lo van a tener. Y en definitiva, y lo que le vamos a escuchar en estas propias palabras, es que comenta que comparaban este circuito con Barcelona, creían que iban a tener un rendimiento muy similar al de Barcelona, que sufrieron para pasar en Q1, incluso estuvieron ahí sufriendo por conseguir pasar ese corte. Ahora han llegado los dos con facilidad a Q3, y es más, ¿se podría haber conseguido un poco más de no ser por la bandera roja? Sí. Independientemente de ello, la posición de Fernando Alonso en Q3 era séptimo y la de Stroll octavo. Quiero decir, aún habiendo cerrado la vuelta, la posición real, salvo que hubiera algún error de los pilotos de arriba, era esa posición por delante de los RB y por supuesto consiguiendo las posiciones de Checo y de Russell, pero si no, pues hubiera sido noveno y décimo, pero ya supone otra vez estar con diferencia en el quinto, siendo el quinto coche, pudiendo incluso haber en clasificación haber sido un pelín por delante. De Leclerc no se quedó lejos y con la vuelta que venía mejorando seguramente por delante del monegasco iba a quedar, y en definitiva por este motivo es por el que él mismo comenta, le vais a escuchar, que las sensaciones han sido positivas de las nuevas piezas que han introducido. Sí, creo que positivo. Es un circuito que sobre el papel igual no teníamos muchas esperanzas, se parecía demasiado a Barcelona, donde habíamos sufrido mucho, y bueno, yo creo que las mejoras han traído un poco más de prestaciones y hemos entrado en la Q3 con los dos coches. Ojalá mañana podamos confirmarlo con puntos en los dos coches también. Que también sobre todo esto contribuyó los cambios en configuración que se llevaron después de recopilar datos el viernes. El viernes nos llevamos todas las manos a la cabeza, fue un rendimiento bastante malo, pero ya se bajaron diciendo que Alonso no estaba cómodo con el balance del coche. Algo que se podría ayudar en configuración, se hizo, se consiguió, así que es positivo esto porque era simplemente un tema de configuración. Había dudas de si no se iba a poder y iba a ser cosa del coche. No, por suerte sí que fue cosa de configuración. La configuración que pusieron el sábado ha sido mejor, así que eso por supuesto ha ayudado, y veremos ahora el ritmo de carrera. La verdad que las expectativas para la carrera es complicado deciros algo real. ¿Por qué quiero decir esto? Luego vamos a ver los ritmos estimados por la propia Fórmula 1 de carrera, y es que los ritmos que tuvieron Aston Martin el viernes fueron nefastos. Fueron el peor coche de toda la parrilla. Vamos a ver luego los ritmos estimados de la propia Fórmula 1, pero eran el noveno coche. Y es que el ritmo fue muy malo el que tuvieron el viernes. Sí que es verdad que el viernes fue un ritmo extremadamente peor que el de los rivales, pero sí que lo que se vio es una gestión de neumáticos mucho mejor que en carreras anteriores, manteniéndose en los stints largos, consiguiendo mantener esa gestión de neumáticos, así que quizá estaban yendo más cargados aún que los rivales, solo probando la gestión de neumáticos. Independientemente de ello, no podemos hacer la comparativa del viernes porque han cambiado la configuración, pero sí que es verdad que para hablaros del ritmo de hoy que esperamos para esta carrera es mejor el del viernes que el del sábado, porque es que el sábado hubo unas condiciones muy diferentes climatológicas, va a cambiar mucho otra vez la temperatura. Ayer estuvo todo el día nublado en el Hungaroring, lo que hizo sobre todo en pista bajar un poco las temperaturas
temperaturas durante todo el día, incluido en libres 3. Digo esto porque la temperatura ambiente bajó un poco, pero no demasiado, pero en pista llegó a bajar 20 grados para los libres 3 y luego en la clasificación sí que bajó un poco más, pero porque estuvo lloviendo, llegó a bajar 30 grados en comparación con el viernes, de los 60 que tuvimos el viernes a los 30 que estábamos teniendo en clasificación. Unas temperaturas que fueron más bajas que no vamos a tener hoy, entonces no nos sirve de referencia, pero que sí que es que además les beneficia a Aston Martin. Las temperaturas altas del viernes les perjudican y que son las que vamos a ver hoy. ¿Qué expectativas, por tanto, hay de Aston Martin, de Alonso? Públicamente lo que ha dicho Alonso es conseguir puntuar, que ya de por sí están en posiciones de puntos, conseguir conservar esas posiciones de puntos una vez más. Mi opinión al respecto sobre esto, la posición que tienen que intentar conseguir, que es la que realmente incluso este fin de semana quizás se puede, es la séptima posición en la que sale. ¿Por qué? Porque deberían de tener más ritmo que RB, así que deberían de conseguir conservar esas posiciones, y Checo y Russell deberían de pasar complicaciones para adelantar. Hungría es un circuito complicado en el que adelantar. El año pasado Russell y Checo, los dos además, también coincidencia, bueno, los dos tuvieron una mala clasificación y ambos consiguieron remontar, pero aquel Red Bull era mucho mejor Red Bull que el actual, quiero decir, en comparación contra los rivales, y Checo casi queda segundo saliendo fuera de Q3, era algo que antes se podía, ahora no puede, y encima sale desde mucho más atrás. Y lo mismo de Russell. Russell en aquella ocasión quedó, si no recuerdo mal, fue sexto, séptimo, fue justo por delante de los dos Ferrari, que los dos Ferrari fueron octavo y séptimo, así que tuvo que ser sexto Russell, pero ahí en ese momento también ese Mercedes, bueno, pues fue mucho mejor y salía de más arriba. Ahora todo está mucho más igualado. Lo que quiero decir con esto es que quizás se puede conseguir conservar esa séptima posición. La posición lógica sería noveno y décimo, ser el quinto coche, pero se puede llegar a conseguir hoy conservar esta séptima posición porque Checo y Russell van a pasar por complicaciones, y si algo ocurriese delante, si te viene un poco de suerte, que no la ha tenido durante todo el fin de semana Alonso, veremos si le viene durante esta carrera, si tuviese algo de suerte, algo ocurra por delante, quizá ganar algún puesto, pero el séptimo lugar la verdad que sería algo muy positivo. Así que veremos qué es lo que podemos ver de los coches verdes este fin de semana en esta carrera por parte de Carlos Sainz, que tiene una muy buena posición de salida, cuarta posición de salida, acabó muy satisfecho, sobre todo porque comenta, y pese a que el viernes fue bastante positivo, comenta que sí que veían venir que obviamente iban a estar detrás de los Red Bull o de Verstappen y detrás de los McLaren, pero justamente están solo por detrás de ellos, por delante de los Mercedes, además los dos, porque Leclerc, pese a complicaciones, pese a no haber sido su mejor fin de semana, sí se ha metido en Q3, así que ya son 2 contra 1 en ese sentido, y él ha quedado por delante de Hamilton, que últimamente Mercedes había estado mucho más fuerte, aquí les está costando, y a Mercedes le va a costar más también en esta carrera por esas altas temperaturas. El mismo problema que tiene Aston Martin lo tiene Mercedes porque proviene de las suspensiones traseras, que las hace Mercedes, y ese problema lo tienen ambos equipos, así que con altas temperaturas Mercedes va a sufrir más. Quizá Carlos espera poder conservar esa cuarta posición, por lo menos quedó muy satisfecho, habiéndose sentido bastante cómodo. Hemos visto en todos los entrenamientos libres que los dos McLaren y Verstappen iban más rápido que nosotros este fin de semana, 3 o 4 décimas, lo que venimos viendo en los últimos grandes premios. Lo bueno es que hemos batido a los Mercedes y que somos los primeros detrás de esos 3 monoplazas que van tan rápido. Fin de semana muy bueno hasta ahora, con vueltas buenas en Q1, Q2 y Q3, así que no le puedo pedir mucho al sábado. Al sábado no le puede pedir nada. Ahora bien, estamos hablando de que Aston Martin o Mercedes, las temperaturas altas le va a perjudicar. En el caso de Ferrari es al contrario, y Ferrari ya se ha visto a lo largo de toda la temporada que con las temperaturas bajas suelen sufrir más. Se vio por primera vez en China, en todas las sesiones de China, que sufrieron mucho más que lo habían sufrido en todo ese comienzo de año. Lo hemos visto cuando ha llovido, por ejemplo, en Canadá, o por ejemplo también lo pudimos ver en Silverstone, que sufren un pelín más con las temperaturas bajas. Ayer aún así hizo cuarto. Habrá temperaturas más altas y Carlos Sainz espera que eso le beneficie. Volverán a subir, imagino, creo que volveremos a tener las temperaturas del viernes, que creo que para mí, a nivel personal, creo que a nuestro coche le va un poco mejor el calor. No sé, tengo la sensación de que cuando se enfría la pista, los libres 1 es cuando más calor hacía, era cuando mejor íbamos, pero son solo teorías.
McLaren logra acaparar la primera fila de parrilla, primero y segundo, primera vez que ocurre esto desde Brasil 2012, que por cierto, si es una carrera similar en sentido de que sea caótica, por favor que sea así, obviamente se ve muy complicado, ¿no?, que sea tan caótica, pero sí que es la primera vez que esto ocurre, como digo, desde Brasil 2012, con un Lando Norris que además acabó muy contento gracias a haber conseguido esta primera y segunda posición. Recalco eso, primera y segunda posición, porque estaba muy contento de que Piastri estuviese a su lado, así lo demostró y espera ganar. Estoy muy contento, no ha sido una clasificación fácil con tantas condiciones diferentes, pero hemos conseguido ser los más rápidos. Estoy especialmente contento por el equipo que ha colocado a los dos coches delante. La actuación de hoy nos da confianza, pero ya teníamos confianza de antes y creo que venimos aquí a Hungría, sabíamos que teníamos un buen coche capaz de luchar por la pole y lo hemos hecho. Además, en las últimas carreras ha habido carreras en las que podrían haber conseguido primero y segundo, siendo Imola la ocasión más clara que lo tuvieron, pero luego, por ejemplo, también en Austria quizá lo podrían haber conseguido. Bueno, ha habido distintos circuitos donde podrían haberlo hecho, no lo habían conseguido, ahora lo tienen y además, saliendo primero y segundo, cuentan con grandísimas opciones para poder defenderse de Verstappen. Ahora os hablamos sobre las expectativas que tienen para la propia carrera, que obviamente son muy altas, pero Lando Norris, hablando acerca de su clasificación, admite que la vuelta de Q3 fue estratosférica, y es que pensemos que la vuelta pole de Lando Norris es el primer intento en Q3. Esto comenta él que la clasificación les costó más incluso de lo que ellos esperaban, teniendo que gastar 2 juegos de blando en Q2, lo cual provocó que solo tuviese uno nuevo en Q3. Ese nuevo en Q3 lo utilizan en el primer intento por la amenaza de lluvia que había siguiente, y luego Norris no llega a cerrar segundo intento por la bandera roja, que también ocurre. Pero ese segundo intento sí que lo hacen Piastri y Verstappen. Gracias a ese segundo intento es por el que acaban estando Verstappen a un pelín más de 40 milésimas en tercera posición y Piastri a un pelín más de 20 milésimas. Pero es que el tiempo de Norris era el primero, lo cual ya se vio que era estratosférico. Le metió 6 décimas a su compañero de equipo y evidentemente después de ver que sus rivales no consiguieron mejorarlo, él mismo admite que fue un vueltón. Hasta ahora hemos sido muy fuertes, FP1, FP2, FP3, no hemos cometido errores, libres 1, 2, 3 y justo hasta la quali, aunque he sentido que la Q1 y Q2 no ha sido tan simple como nos hubiera gustado. He tenido que usar un segundo juego de neumáticos, lo cual significa que solo tenía uno para la Q3. Y eso me ponía algo más de presión porque otros pilotos tenían 2 juegos. Normalmente sí puedes mejorar 2 décimos de un juego a otro, así que teniendo en cuenta que he conseguido la pole con una primera vuelta, quiere decir que ha tenido que ser una vuelta bastante buena. Expectativas entonces para la carrera. Salen primero y segundo. McLaren ha perdido carreras desde Miami, que podrían haberlas ganado todas desde Miami. Obviamente, entendiendo que depende de cada carrera, hay más o menos opciones, pero posibilidades han tenido en todas. No han ganado en ninguna, siempre o por errores estratégicos, alguna vez por error del piloto. Bueno, siempre ha ocurrido algo. Ahora salen primero y segundo. Es que hasta fastidiándola con uno tienes al otro piloto ahí disponible. Y efectivamente a Lando Norris en DAZN España le preguntan acerca de esas. Le preguntaron además sobre todo de hoy estás más contento, ¿no? Porque había conseguido la pole. Le pregunté por qué no iba a estar contento y dice, bueno, pues porque recientemente te hemos visto venir pues muy triste en muchas ocasiones por lo que ha ocurrido en tanto carreras como clasificación, el que le hemos visto devastado. Esto ya lo hemos estado hablando en el canal, y efectivamente dice que estaba mucho más contento y dijo el objetivo para hoy: si no gano, entonces no será un buen día. Es obvio cuál es el objetivo para mañana o hoy, para la carrera, claramente. Estamos en la mejor posición independientemente de las condiciones, así que tengo muchísimas ganas de ello, y mientras consigamos mantener la posición estará bien. Además, también habló Oscar Piastri, quien sale segundo, quien, por cierto, aquí, en este mismo escenario, Piastri saliendo desde la 4ª posición el año pasado, el lado malo, el lado por el que sale en el día de hoy, se puso segundo, adelantando a Norris, que estaba tercero, o a Hamilton, que estaba primero. El año pasado hizo un salidón, también le beneficiaba que tenía rebufo de Verstappen, un Verstappen que se puso primero, fue Piastri justo quien se puso luego detrás de él también. Aquí no tiene rebufo, pero veremos qué puede hacer. Las salidas de Norris desde la primera posición
escasean bastante. Ha hecho 3 poles, Rusia 2021, Sainz en la primera curva estaba primero, España 2023, Russell, que era tercero en la primera curva, estaba primero y Norris estaba tercero en aquella ocasión, y veremos en esta ocasión qué ocurre. Si contamos también sprints, ha hecho varias salidas de la sprint, siendo la última de ellas la de China, que en China también Hamilton estaba primero en la primera curva. Bueno, es que Norris estaba por ahí por atrás, porque también ahí cometió un error. Oscar Piastri, entonces, saliendo desde esa segunda posición, habla que intentará ponerse primero en la salida, que es el objetivo, por supuesto, saliendo segundo, que son un equipo y que, por supuesto, tiene una muy buena oportunidad de recortarle muchos puntos a McLaren, y llega a decir textualmente que serán inteligentes, pero además llega a descartar de la pelea a Verstappen, diciendo que el objetivo es mantener el primero y segundo y que solo entre ellos se peleen por ese primero. Es un largo camino hasta la primera curva, así que todo está por decidir mañana y hay muchos puntos en juego. Por supuesto que quiero liderar, pero tenemos a los dos coches en primera fila. Tenemos una gran tarea por delante para intentar ganar este campeonato como equipo, y seremos inteligentes. Tenemos un coche muy rápido, ha funcionado bien este fin de semana, queremos mantener el 1-2 y creo que lucharemos entre nosotros por quién se lleva el 1. Pero es que además hasta el propio Verstappen casi que se quita un poco de la ecuación. Y es que recuerda el rendimiento que estuvo teniendo en tanda larga el viernes. Un rendimiento con medios, él hizo la tanda larga que fue peor que el de su compañero de equipo. Es verdad que es que el de Checo con medios fue el mejor de toda la parrilla, pero estuvo siendo peor. Y no fue mejor que el de los McLaren con duros. Es que el de los McLaren, el de Norris con duros el viernes asustaba. Y las condiciones son similares a las que vamos a tener en carrera, como os estoy explicando, a las que se tuvo el viernes. Así que se llega un poco a quitar, pese a que el sábado, cuando ya nadie más hizo tanda larga menos que los Red Bull estuvieron haciendo tanda larga, sí que fue bastante positiva la tanda larga de Verstappen, pero las condiciones eran muy diferentes. ¿Qué puedo hacer? Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Trataremos de tener un buen equilibrio y si lo consigo podré seguirles, pero no lo sé. Sinceramente, mis tandas largas han estado bien, pero nada especial. Creo que es mejor ser realista que sentarme aquí y difundir falsas esperanzas, pero ya veremos mañana, es lo que hay. Todavía no somos primeros, así que necesito más, es tan sencillo como eso. Creo que, mirando hacia atrás en mi clasificación, estaba muy contento con las vueltas, pero en cuanto al equilibrio, todo está al límite, estoy apretando todo lo que puedo hacer y después tienes pequeños sustos aquí y allá. Por cierto, que esta noche ha estado Verstappen corriendo también en las 24 horas virtuales de Spa. Y además ha hablado acerca de ese cambio de temperaturas y él dice que bueno, que han configurado el coche pensando en la carrera y que espera que el aumento de temperaturas y esa configuración específica para la carrera le ayude. Espero que el coche sea un poco mejor para la carrera. Hemos intentado configurarlo para la carrera. Va a hacer mucho más calor, así que la foto va a ser distinta hoy, porque hoy ha hecho más frío de lo esperado para todo el mundo. No sé si es bueno o malo para nosotros, lo averiguaremos mañana. Que por cierto, Verstappen aprovechó para opinar un poco sobre la situación de su compañero de equipo. Desde luego que no se moja demasiado, pero estas fueron las palabras. Lo siento por él, porque ha tenido un buen fin de semana hasta ese momento. Siento que lo estaba haciendo realmente bien, pero estas condiciones son complicadas. Los pianos son muy deslizantes y supongo que se ha ido en uno. Empezará atrás, pero bueno, seguiremos luchando e intentaremos conseguir unos puntos. Un Sergio Pérez que os recomiendo que vayáis a ver el último vídeo del día, de ayer, porque estuve comentando un poco mi sensación, mi opinión. Es un vídeo más de opinión, más de opinión que de información, aunque ahí lo tenéis también alguna cierta información. Y Checo Pérez también, después de ayer de caer en Q1, después de otro accidente más, comentó que lo que está claro es que no se va a rendir. No diría que será una carrera divertida, diría desafiante. Es algo que mentalmente es muy duro y la manera más fácil es rendirse después de la clasificación que he tenido, pero no es lo que quiero enseñar a mis hijos. No quiero mostrar este tipo de carácter. Creo que es importante volver a nuestra forma porque no fue hace tanto tiempo atrás. Se ve con muchos otros pilotos que tienen un fin de semana difícil, pero quizá cuando estás en Red Bull es mucho más doloroso. Quiero volver y voy a volver. No voy a desistir. Que bueno, obviamente la forma de afrontar esto por parte de Checo creo que es la correcta, creo que no te puedes rendir en este momento, pero está pasando por un momento muy complicado. Lo único que quiero hablar también para finalizar sobre Checo Pérez y sobre ya Red Bull en ese sentido es que ha hablado mucha gente
han puesto una excusa. Yo ayer os dije, mi opinión es que los que más daño le están haciendo a Checo no es ni siquiera el propio rendimiento de Checo Pérez, sino sus aficionados. Bueno, buscaron una excusa, que además esto fue un poco como el teléfono escacharrado, porque empezaron diciendo que Verstappen había avisado que estaba lloviendo y Red Bull no avisó a Checo, que para empezar, que te tenga que avisar tu compañero de equipo que está lloviendo sería nefasto, y luego acabó mutando a Red Bull ha avisado a Verstappen pero no ha avisado a Checo. Que no es así, porque Verstappen es quien dice está lloviendo, lo emitieron hasta en la propia retransmisión oficial. Esto no funciona así. Los equipos avisan que en 5 minutos, que en 1 minuto, que en 2 hay previsión de lluvia. Los equipos indican lo que pone el radar, pero no es al 100%. Los pilotos son los que tienen que identificar si hay lluvia. Es Verstappen quien dice a su ingeniero que está lloviendo. Pero es que si Red Bull tiene que avisarle a Checo que es que Verstappen está diciendo que está lloviendo, desde luego que no es así, o sea, de verdad, que es que no es esto, pero es que sería muy negativo si eso ocurriese de verdad, que Checo necesite ser avisado de que está lloviendo, que sea incapaz de ver que está lloviendo, que sea incapaz de sentir que la pista está húmeda, sería un problema muy grave. No es así, desde luego que no es así, pero es otra excusa más que ahora están poniendo y sigo incidiendo en que es lo que peor les está haciendo. Porque además, por ejemplo, el otro piloto que cometió un error en clasificación y fue incluso peor que Checo, porque no tiene el error de estampar el coche contra el muro, pero es que sale desde más atrás incluso, es George Russell. Russell que viene de hacer la pole y la anterior carrera de haber hecho la pole, ganarla, y en esta ocasión cae en Q1. Y Russell admite su culpa. Por radio dijo, es todo mi culpa, obviamente lo siento al equipo, es lo que estuve diciendo, y luego en entrevistas lo que dijo es, se me echó el tiempo encima. No creía que fuera a llover de nuevo, así que pensé que la pista sería más rápida, aquí hablando a final de sesión. Me lo tomé con calma en el primer giro y de repente empezó a llover y esa era la vuelta más importante, pero no importaba. Al final era el más rápido y no teníamos combustible en el coche para terminar la sesión. Esto habla de cuando vuelven a salir después. Pues recordad de la bandera roja de Checo Pérez, que recordad que Russell hace un primer intento que no es malo, pero la acaban mejorando, que acaba cayendo hasta la 17ª posición y no volvió a hacerlo porque no tenía combustible, llega a decir. No tengo ni idea de cómo ha pasado y ha sido un desastre total. Tenemos el coche para luchar por los 3 primeros puestos, no deberíamos quedarnos aquí fuera de la Q1 y Luis pasó por los pelos a la Q3. Estoy muy enfadado porque tenemos un monoplaza muy rápido y no podemos desperdiciar oportunidades como esta. Todavía seremos capaces de pasar a la lucha por los 6 primeros, pero no va a ser fácil. Así que Russell admite ese error y vamos a contaros ya para el final de este vídeo la parrilla de salida. Aquí la estamos viendo con esa primera fila McLaren, con esa primera fila papaya, seguidos por Verstappen, que es su mayor amenaza. Sainz desde el lado malo, Hamilton y Leclerc, tercera fila Ferrari de 2025, seguro. Fernando Alonso en 7ª posición, junto a su compañero de equipo Lance Stroll, a ver qué pueden hacer en la salida. Última fila, 5ª fila, podemos encontrar a los RB. Checo Pérez, que sale 16º. En el momento en el que estoy grabando no ha habido anuncio de que pueda salir desde el pit lane. Yo sigo teniendo mis dudas porque el golpe fue muy grave en la clasificación, que a lo mejor si tiene que cambiar caja de cambios o lo que sea, pues necesite salir desde el pit lane. Y Russell 17º, veremos qué es capaz de hacer desde esa posición. Vamos a enseñaros también cómo son las estrategias esperadas por parte de Pirelli, unas estrategias que difícilmente hay algunos equipos que van a poder hacer, por lo menos la de medio, duro, medio o medio, duro, duro, difícilmente algunos equipos van a poder hacerla. ¿Por qué? Porque hay algunos que no se han guardado neumáticos para hacer esto. ¿Quiénes pueden hacer qué estrategia? La mejor en teoría, repito, por parte de Pirelli es medio, duro, medio. Es decir, 2 medios y un duro. El año pasado, por cierto, hubo muchos pilotos que utilizaron el blando, que el blando no suele ser el habitualmente mejor y menos con la temperatura tan alta que hay, pero es que va a haber algunos que si quieren hacer 2 paradas, lo van a tener que utilizar. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues por ejemplo, los propios Aston Martin tienen solo un medio y un duro. Es que no es ni siquiera que tengan un medio bueno y luego un medio usado. Es más, pone que los 2 que tienen son usados, pero esto es por la típica vuelta que siempre da los Aston Martin. Pero esto viene por el hecho de ¿por qué tienen un blando de más en comparación con los rivales? Pues porque en Libres 3, cuando los rivales usaron 2 blandos, ellos usaron un medio, Aston Martin usó medio y blando, lo cual hizo que se han guardado un blando nuevo más, pero no lo tienen no tienen ese duro extra o
o ese medio extra. Por ejemplo, Norris tiene dos medios y que además uno es completamente nuevo, el otro es solo de una vuelta y un duro. Lo mismo tiene también Piastri, pues ellos van a poner 2 duros, es decir, van a usar la estrategia segunda, la primera en teoría, fíjate, es la mejor teóricamente según Pirelli, es lo que van a hacer ellos. Verstappen lo mismo, lo único que Verstappen en este caso los 2 medios son nuevos, el de Piastri, Verstappen y Norris, recuerdo, tiene solo vueltas de instalación. Sainz lo mismo, 2 duros, 2 medios, pero Hamilton sí que tiene 2 duros, así que Hamilton utilizará los 2 neumáticos más duros. Leclerc también tiene 2 medios, luego nos encontramos, es que en el Aston Martin lo mismo utilizan un blando. Un blando que solo tenga una vuelta en clasificación, pero lo mismo lo acaban necesitando en ese sentido. Ricciardo y Tsunoda que utilizarán 2 duros, Hülkenberg, Bottas, a partir de aquí todos utilizarán 2 duros, menos Checo que tiene 2 medios, seguramente utilice 2 medios y un duro. Bueno, Checo o Russell incluso también en este sentido, teniendo blandos nuevos, además a cascoporro por haber caído en Q1, es posible que quizá intenten utilizar uno. Pero bueno, solo los Aston Martin no van a poder utilizar esa estrategia de 2 medios y un duro o 2 duros y un medio, que sería la lógica. Veremos qué es lo que hacen, quizá hacen alguna estrategia diferente y os vamos a enseñar también cómo han quedado, cómo son en teoría los ritmos de carrera. Estos ritmos de carrera los saca la Fórmula 1 después de los datos que pueden conseguir de libres 1 y libres 2. Sabemos que esto falla más que una escopeta de feria, eso siempre es lo que comentamos, pero sí que además es representativo más aún si lo cogemos a los de ayer por las condiciones de pista, ¿no? McLaren nos ponía en el coche más rápido porque es que el ritmo de McLaren asusta, aunque no muy lejos también se encuentra Red Bull. Mercedes sería algo mejor en carrera, en clasificación ya salían que estaban muy igualados y lo estuvieron, en carrera sí que sería algo mejor, así que veremos qué es lo que puede hacer Sainz estando por delante de Hamilton, y luego nos sale muy igualados Alpine, que son los últimos, así que difícilmente los veremos, RB, que están 9º y 10º, pueden conseguir quizá adelantar a Aston Martin, que están por aquí por detrás. Ahora comentamos esto, y luego Haas. Luego ya un escalón por detrás, Williams y Aston Martin muy igualados, y luego Sauber. Ante esto, lo único a deciros es que Aston Martin también los datos que han obtenido se están sacando de ese viernes en el que, como digo, es más representativo, no le viene bien las condiciones de calor a Aston Martin, pero sin las configuraciones correctas que luego sí que tuvieron el sábado y que son con las que van a salir el domingo porque ya no se puede cambiar de configuración, así que esperamos que en ese sentido sea un error el que hayan cometido. Yo ya os he dicho antes también que mi sensación es que sí que puede conservar esa 7ª posición. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y déjame en los comentarios quién crees que va a ganar el Gran Premio de Hungría. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro.